Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, y hemos llegado como cada sábado para acompañarte, estés donde estés. Mi nombre es Daniel Kors y junto a Sandra Rush vamos a estar conversando sobre increíbles historias, como así lo va a hacer Sandra dentro de un ratito nada más desde Expresión Viva. Así que te invito a quedarte junto a nosotros los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos que estás allí, escuchándonos como cada sábado. Aquellos que nos siguen desde más lejos lo pueden hacer ingresando a través de la página web de la radio, que es www.difusorasoriano.com. Y también recuerden que el programa durante la semana es subido a YouTube. Damos comienzo al programa de hoy con Expresión Viva y con la escritora Sandra Rush, que hoy nos va a contar una historia que parece un argumento, como dije en el spot publicitario, el argumento perfecto para una película de éxito. Una película de esas que nadie se quiere perder. Esta es la historia de la baronesa de Mercedes, la encantadora y bella Carolina Lara de von Richthofen, y también nos va a hablar sobre el aviador Julio Gil Méndez, que como voluntario participó en la Primera Guerra Mundial. Así que adelante, Sandra, con toda esta increíble historia que es digna para una noche de sábado. Buenas noches, querida audiencia. Gracias, Daniel. En mi labor de recopilación de material para compartir con ustedes, me encontré con esta historia que llamó mi atención y a medida que fui profundizando, generó en mí planteos y reflexiones desde las distintas aristas de la vida, de lo que parece, de lo que es y de lo que no es. Hoy haremos expresión viva de nuestra baronesa mercedaria Carolina Lara de von Richthofen, como una personalidad destacada que no atrae nuestra atención por su vinculación con el arte, sino porque inspiró el arte. El profesor historiador Manuel Santos Pires, en su publicación del libro del Bicentenario de Mercedes de fecha 1 de septiembre de 1988, expresa: no podíamos dejar de referirnos en este libro de Bicentenario a la historia de la única mercedaria que ha ostentado el título de baronesa en nuestra ciudad, lo que le permitió ingresar a la aristocracia europea al casarse con un noble alemán. Quien hiciera realidad el sueño de su príncipe azul en aquel romántico siglo XIX fue Carolina Gregoria Lara Fernández Braga, que naciera en nuestra ciudad el 25 de mayo de 1850 en el hogar que formaban Toribio Aniceto Lara Godoy y María Carolina Fernández Braga. Sus padres tenían raíces europeas, él españolas, ella portuguesa, pero eran naturales, él de Buenos Aires y ella de Soriano. Toribio desde sus 17 años fue parte del ejército de La Valleja para defender la patria, y más tarde al de Rivera, quien fue su padrino y protector. Era a él a quien se le encomendaba la tarea de chasque por su valentía, vaquía y fidelidad. Fue militar, llegando a ostentar el grado de coronel y, según Juan Samuel Sumastre Douglas, era hacendado. María Carolina pertenecía a una familia acomodada, como se decía en esa época. Se casaron en 1846, habiendo nacido de dicha unión, además de nuestra protagonista, 10 hijos más. Ocupaban una gran casona en la intersección de las calles Paysandú y 25 de Mayo, hoy Leandro Gómez y Eduardo Víctor Aedo. Dice Eduardo Barreneche en su artículo del diario El País del 19 de agosto de 2001 que Carolina Lara se crió dentro de una atmósfera pueblerina, pero no dejaba de ponerse sus mejores trajes en el momento de acudir a un acontecimiento social. Mercedes ya era una villa que aspiraba a ser ciudad. Carolina Gregoria se formó en la Escuela de Niñas de Mercedes, y les cuento que tuve en mis manos la tapa de su cuaderno que dice 1835-1836, con su nombre grabado al pie, con letras doradas que tan celosamente custodió el querido profesor Manuel Santos Pires.
La pregunta que los historiadores se han hecho por muchos años es: ¿qué llevó a Emilio Praetorius von Richthofen a Mercedes, una pequeña villa del interior del Uruguay? Eduardo Barreneche, en el diario El País antecitado, se basa en los apuntes de Juan Samuel Sumastre para responderla. Según la investigación realizada, el varón llegó a Fraiventos a desempeñar el cargo de gerente del saladero y fabricación de conservas en el frigorífico Anglo, que en ese tiempo era llamado Liebig's y pertenecía a una firma alemana. Este apuesto caballero de la nobleza alemana era hijo de un prestigioso diplomático y autor de varios libros. Tuvo 4 hermanos que ocuparon importantes cargos en el gobierno, la diplomacia y el ejército, y un primo aviador que integraba el escuadrón aéreo alemán en la Primera Guerra Mundial, al que llamaron el Barón Rojo, por el color de su aeronave, famoso por derribar 80 aviones enemigos, cifra que entonces era increíble. 2 de los hermanos de Emilio trabajaron en ganadería y negocios con el frigorífico y con el padre de Carolina, don Toribio Lara Godoy. Quizás este vínculo unió a los 2 jóvenes, o seguramente porque, según consta en el folio 259 del libro 4 de casamientos del archivo de la parroquia, él afirmó que hacía algunos años que frecuentaba la casa de Carolina Lara. Dice Carlos Sarazzola en su artículo publicado en Diario Acción el 28 de diciembre de 1969. La pasión debió ser fuerte, pues muchas cosas aparentemente los distanciaban en aquel tiempo de dudas y sonrojos, ya que el 17 de junio de 1871 se casaron en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Ella con 21 años y él con 34. Los contrayentes tenían grandes diferencias que hacían apostar por poca vida a esa unión. Las edades, el idioma, la religión, las costumbres. Emilio era muy apuesto, bohemio y gustaba de juegos y aventuras. Carolina Gregoria, la dulce criollita a quien llamarían Alteza, era hermosa, jovial e inteligente. Vivió su historia de amor, que fue tan triste como feliz. Luego de residir algún tiempo en la estancia de los Braga, en Las Maulas, camino de Dolores, dice el profesor Lockhart, que el barón de Richthofen intentó el humilde oficio de talabartero. Ella estaba socialmente integrada, formaba parte de la comisión de damas organizadores de las honras fúnebres, según resulta de la tarjeta original confeccionada por el fallecimiento del general Aparicio Saravia, resguardada en la carpeta 107 de registros de Santos Pires, que forma parte del acervo del Centro Histórico y Geográfico de Soriano. En 1887, el barón alemán partió a París en busca de un mejor porvenir. Ante la partida de su príncipe azul, Carolina quedó muy conmovida, y quienes así la vieron estimaron ser testigos del fin de un amor, el adiós definitivo de una aventura sin remedio. Pero no fue así. Emilio, tras fracasar en su búsqueda, regresó a la casa de su padre en Alemania y desde allí invitó a su esposa que se uniera con él. La baronesa de Richthofen vendió algunos bienes y se embarcó al encuentro de su amado en 1878. En 1878. Carolina fue muy bien recibida por los familiares de su esposo que vivían en el castillo. Su estancia en Alemania resultó deslumbrante. Era muy feliz. Nuestra Carolina se codió con la nobleza europea, participaba en cacerías, a menudo tomaba el té con la emperatriz, con la reina consorte de Inglaterra desde 1901 a 1910, quien le enviaba cada año desde Londres un saludo el día de su cumpleaños, con duques, archiduques y emperadores. Patrocinaba las fiestas de la familia y era tal su habilidad hogareña que a su alrededor giraba la gran casa. En 1882, su príncipe fallece a los 45 años de pulmonía. Carolina sobrellevó su viudez entre los
Richthofen y en 1884, cuando fallece su suegro, con el clan disperso, optó por volver a su lejano terruño mercedario. A su regreso, la baronesa se encontró con los apremios económicos que tenía la familia Lara. Los Richthofen le hacían llegar fotos, caros obsequios y una pensión que en Alemania era apreciable, pero convertida a los fuertes pesos uruguayos se volvía magra. Vivió en la austeridad, en una casa humilde, acompañada por una pareja de negros que la sirvieron hasta su muerte tratándola de Madre Lara. Recuerden este dato que retomaré al final. Algunas amigas la visitaban, sin quitarla de su sereno recogimiento, interrumpido por alguna misa o paseo bajo sombrilla con una larga pollera negra y blusa con broderí blanca por la Alameda de la Costa, acompañada por un fiel dálmata que había traído de Alemania. Leía muchas horas en su sillón de Viena, hablaba perfectamente el alemán y el francés, bordaba con primor y profesaba un cuidado exquisito por los tulipanes, siendo la primer mujer mercedaria en cultivarlos. Pocos supieron por su boca de sus historias de esplendor, solo algunos íntimos, pero muchos supieron sí de sus penurias. Era una dama sensible, de vida serena. En Alemania la familia Richthofen nunca la olvidó, a tal punto que en 1904, siendo ministro de Relaciones Exteriores del Kaiser su sobrino Osvaldo, ordenó que el embajador alemán en Buenos Aires se trasladase a Mercedes para presentar a la tía los respetos del canciller y la familia imperial. La baronesa, ya sin recursos ni entusiasmo para estos eventos, fue contenida y acompañada por la familia Silveira, una familia muy rica y mundana de la sociedad mercedaria, amigo de los Lara, quienes pusieron su gran mansión del centro de la ciudad para efectuar la recepción. El embajador Ludwig von Aster vino por el puerto de Fraiventos escoltado por la Marina Argentina. Estuvo 3 días en la ciudad y regresó al puerto, en volanta con escolta militar a caballo, ordenada por Galarza. Sus amigos también la socorrieron cuando recibió la visita de la condesa de D'Alessandro, la ayudante de cámara de la reina de Italia. El estallido de la guerra de 1914 complicó los envíos de la pensión de Alemania, reduciendo a Carolina a la indigencia. Las hijas de Alfredo Silveira, la señorita Zunari y su pareja de criados negros, fueron quienes la socorrieron y en su penuria costearon su subsistencia. Estos últimos con lavados y changas que hacían en agradecimiento a la madre Lara, como forma de retribuir su vida. Fue Carolina Gregoria Lara Fernández Braga, baronesa de Richthofen, la única mujer criolla del país nacida en Mercedes que formó parte de la nobleza europea. De todo el material consultado no resulta información respecto a la procreación de descendientes, por lo que se deduce que no quedaron descendientes de esta pareja de enamorados. Nuestra criolla noble o noble criolla falleció en Mercedes, su ciudad natal, el 20 de mayo de 1920 de un síncope cardíaco. Su lápida del primer cuerpo del cementerio de la ciudad luce la inscripción de Carolina Lara, baronesa de Richthofen. Por muchos años la acompañó una flor. Aquí abro un paréntesis. A escasa distancia de su tumba está la tumba del piloto aviador mercedario Julio Gaspar Gil Méndez, que en la Segunda Guerra Mundial se embarcó hacia Europa a pelear contra los nazis, bajo la bandera de la Francia libre del general Charles de Gaulle y a las órdenes del general Leclerc. Ustedes se preguntarán, ¿qué relación tenía Gil Méndez con Carolina? Y es que cuando el aviador llegó en 1945 a la ya vencida Alemania nazi, su campamento se instaló en una mansión que aún mostraba lujoso esplendor. Llevaba encima una bandera uruguaya, como siempre lo hacía. Se encontró en el jardín con un anciano teutón que tenía un libro entre sus manos. Al verlo llegar, levantó su cabeza y le preguntó:
¿De dónde es usted? De Mercedes, Uruguay, en Sudamérica, respondió nuestro compatriota. Se hizo un silencio al que siguió otra pregunta en tono de susurro y aire nostalgioso. ¿Vive todavía Carolina? ¿Qué es de la familia de la baronesa? Cuando Gil Méndez regresó a Uruguay, comentó a su madre la historia de la baronesa mercedaria. Ella le dijo: cuando le pongas flores a tu papá, levantá la vista y ahí está enterrada ella. Hasta el día de su muerte, el valiente aviador mercedario llevó una flor a la baronesa. ¿Cuántas reflexiones, cuántas interrogantes y cuestionamientos nos regala esta historia? Nobleza, pobreza, criollos y aristocracia, felicidad, tristeza, fantasía, idealización, fidelidad, realidad. Gracias a quienes nombré en el desarrollo de esta columna, por los estudios realizados y el invalorable apoyo recibido para compartir con ustedes esta historia, y especialmente al Centro Histórico y Geográfico de Soriano. Los dejo con mis compañeros, les deseo buenas noches y nos encontramos el próximo sábado. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM y recibimos en Puerto Cultura a la comunicadora y experta en astrología Melanie Feig, que nos aclara cómo las energías humanas y la de los cuerpos celestes se vinculan con todos nosotros, ¿sí? Y cómo han sido también fuente de conocimiento durante toda la historia de la evolución humana. Con ustedes y con nosotros, Melanie Feig. Bienvenidos, hola y bienvenidos a una nueva columna de cartografías del cielo. Hoy vamos a dejar de lado un poco el impulso de Ares y la atracción de Venus, de la que veníamos hablando en las anteriores oportunidades, y les propongo adentrarnos en una energía más lenta, más austera, una energía de proceso, porque les propongo hoy hablar de Saturno. En la mitología griega a Saturno se lo conoce como Cronos, y es en la versión romana que toma el nombre de Saturno. Y su historia es ya de entrada tensa y simbólica, porque Cronos es el dios del tiempo, pero también es el dios que se devora a sus hijos. Y esta metáfora es fuerte de por sí. La historia indica que Cronos castra a su padre Urano, lo derroca y toma el poder. Pero luego vive con miedo de que esto le suceda lo mismo con sus propios hijos. Y entonces decide tragarse uno a uno de sus hijos al nacer. El que se salva de esta situación es Zeus, que es quien finalmente lo termina enfrentando y lo derrota para dar comienzo a una nueva era. Pero la pregunta es, ¿qué representa todo esto? Saturno no solamente es un dios con miedo. Saturno es la representación simbólica del tiempo cronológico, el tiempo que no para. Es la representación del límite, del ciclo que empieza y que también termina. Es ese principio universal que nos recuerda que nada dura para siempre y que todo se somete a leyes, estructuras, etapas, procesos. Y por esto es que en astrología Saturno no es un planeta fácil, pero sí es uno de los planetas más importantes en cuanto a las oportunidades de aprendizaje que trae. Porque pone el cuerpo hacia las reglas del juego, nos confronta con el deber, con la madurez y con el paso del tiempo. Durante siglos Saturno fue un símbolo ambivalente. En la Edad Media se lo consideraba como el planeta melancólico, estaba asociado a la soledad, a la reflexión, incluso en algunas ocasiones a la muerte. Pero también era el planeta de los sabios, de los ermitaños, de los monjes, de los alquimistas. Es el planeta que representa la recompensa fruto del trabajo.
Es la energía que responde a la constancia, a la entrega y devuelve profundidad, estructura, sentido. Saturno no premia de inmediato. En astrología mundial, Saturno se asocia a momentos históricos donde caen estructuras importantes. Por ejemplo, en la caída de imperios, cuando se derrumban modelos de poder, cuando un sistema político ya no se puede sostener y tiene que tener reajustes, esos ajustes inevitables. Como por ejemplo, la caída del muro de Berlín en 1989 tenía a Saturno en Capricornio, que además de ser el signo de regencia de Saturno, es el signo que representa las estructuras de poder. Ahora bien, la energía de Saturno no es energía punitiva en sí misma, sino que representa al tiempo como aprendizaje. Y lo que tiene es que si no aprendemos a tiempo, la vida, con su lógica saturnina, nos obliga a frenar, nos obliga a detenernos, a revisar, a reestructurar. En lo cotidiano, Saturno aparece cuando nos enfrentamos a límites, cuando sentimos que algo se agotó en sí mismo y que no da para más, o cuando hay algo que tenemos que dejar de postergar. Cuando la vida te dice que sin remedio hay algo por lo que tenemos que trabajar para llegar a la recompensa. Saturno se asocia a la sabiduría, pero no a la sabiduría intelectual, esa que se adquiere leyendo y estudiando, sino a la sabiduría que trae la experiencia, el tiempo vivido y la humildad de reconocer que no controlamos todo. En las culturas agrícolas, Saturno era adorado como el dios de la cosecha, porque es el que enseñaba a sembrar, a esperar, a entender los procesos y los ciclos de la tierra. De hecho, sábado, el día sábado, Saturday, viene de Saturno. Y en muchos casos, Saturno, o los días sábados mejor dicho, son días de descanso, de recogimiento. Tiene mucha tradición de parar, de frenar y de poder observar el proceso, lo que está sucediendo. En astrología, cuando Saturno toca puntos sensibles de la carta natal de una persona, marca procesos de maduración de esa persona. De hecho, uno de los momentos más importantes o más conocidos en astrología es el llamado retorno de Saturno, que es aproximadamente a los 29 o 30 años, cuando el planeta vuelve a ocupar el mismo lugar en el que estaba cuando nacimos. Y siempre, si nosotros les preguntamos a las distintas personas a lo largo de la vida a esas edades, hubo algún tipo de sacudón o cimbronazo. Se cambian relaciones, ciudades, modos de vida, trabajos. Hay cambios importantes de procesos en la vida de las personas, porque Saturno nos hace preguntar si lo que estamos construyendo es real, si lo que hacemos tiene sustancia y también si es lo que queremos sostener en el tiempo. Y aunque este tránsito puede ser difícil en muchas ocasiones, es el inicio de la verdadera adultez. Ahí es que se considera completamente adulto desde el punto de vista astrológico, una vez que ya volvió Saturno a pasar por el punto en el que estaba cuando nacimos. Y es evidentemente la adultez que no está determinada por la cronología, sino por la madurez emocional, existencial, por el hecho de haber vivido esos años. ¿Qué enseñanzas nos trae hoy Saturno en el mundo de hoy? Es el que nos enseña que no todo es inmediato, que no se trata de hacer mucho, sino de hacer con sentido. Nos recuerda que muchas veces el enemigo no es el límite, sino es la forma, y que la verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino poder sostener
lo que elegimos hacer. Nos volvemos a encontrar en la próxima columna de Cartografías del Cielo. Gracias a todos por estar ahí. En Puerto Cultura recibimos al actor y dramaturgo Tito Ramos, el gran Tito Ramos, en este espacio de humor pero también de reflexión que, desde el universo desopilante de su creador Julio César Castro, observó las conductas del ser humano desde un boliche muy particular llamado, como ustedes saben, El Resorte. Hoy en la voz y en la actuación de nuestro gran Tito Ramos. Hola, buenas noches. Estoy nuevamente aquí. Muchas gracias por invitarme nuevamente para este prestigioso programa, Daniel Fernández Corch. Soy Tito Ramos. Creo que ya la audiencia me ha entrado a conocer gracias a las oportunidades que me has dado. Estamos nuevamente recordando a Julio César Castro, Juseca, con su personaje Don Verídico, y en honor a él nuevamente trataré de relatar, decir, hacer un cuento, un chiste de él, porque creo que lo mejor es, para homenajear, es recordar su obra. Sin embargo, como yo también lo que hago es leer sobre Julio César Castro y eso, y hay cosas que no es el absurdo que usa Verídico en el Boliche El Resorte, sus personajes, sino que también quienes hacen un libro se expresan, y eso también es de destacarlo. En esta oportunidad tengo acá una especie de prólogo de Julio César Castro, medio larguito, por eso pienso hacerlo, si tengo en otra oportunidad seguirlo, pero voy a empezar con la primera parte que me gustó y quiero compartirlo. Después viene el relato de Don Verídico. En la primavera del año 2003, Juseca dejó de estar con nosotros. Simplemente ya no estuvo allí donde todos lo necesitábamos. Julio César Castro, el flaco Castro. Castrito, el flaco, o simplemente Julio, dejó su espacio vacío. Se fue Juseca. Dejó de decir las cosas más profundas e importantes con ese dejo de ironía que a tanto dejaba confundido sin saber si era un chiste o la cosa iba muy en serio. Sin duda, lo suyo era una forma de mirar, tierno y piadoso. Nos hacía ver el mundo a través del absurdo y eso ayudaba. Escuchar las noticias del informativo, 5 veces repetida y auspiciada, era una experiencia diferente. Y el pronóstico del tiempo también. Después, en otra oportunidad, seguiré leyendo esto. Como el tiempo es tirano, ahora viene la parte del relato de Don Verídico. En esta oportunidad, Juseca nos deja uno con tigre en zonas que carece. Hombre que supo ser maniático para la cuestión de salir a cazar bichos de tamaño. Talonario Borosifo, el casado con femenina Toroskova, que se conocieron en un baile cuando Talonario llegó disfrazado de banquito y ella se sentó. Que Talonario aprovechó para toquetearle un tobillo y a ella le encantó. Y cuando el otro se dio a conocer como persona, hubo una simpatía. Y para la madrugada arreglaron para casarse y van y se casan. Que ella le salió roncadora, pero de tal forma que cuando roncaba para adentro aspiraba tan fuerte que desenganchaba la frazada del lado de abajo. Y una mañana tempranito Talonario se levantó, agarró la escopeta, volvió para el cuarto, se arrimó a la mujer que roncaba y con el caño de la escopeta le golpeó el catre y fue y le dijo a la mujer, le dijo: «Che, femenina,
Anda preparando un tuco que voy a salir a cazar unos tigres y vengo. La mujer lo miró con un solo ojo y llegó a decirle, bueno, pero no me venga con muchos tigres, que después no se comen y hay que tirarlo. La dejó roncando y allá salió Talonario a buscar tigre para cazar. Revisó los montes, los bañados y los pajonales, las quebradas y los galpones, los valles, los sótanos y los arroyos, los cerros altos y los cerros chatos. Revisó arriba de los árboles y por adentro de los maizales y nada. Le entró un malestar general y en una de las vueltas va y ve el boliche el resorte y va y entra. Pidió una cañita y contó lo que le pasaba. Y al final preguntó si no habían visto pasar un tigre por la zona y con qué rumbo. Ahí lo atendió el Tape Olmedo. Vea, don Talonario, le dijo el Tape, le dijo. Por aquí no hemos visto pasar tigre ninguno. Y no sabría decirle con qué rumbo que fue porque no lo vimos pasar. A mí, le agregó el Tape le dice, de nuevo, para mí, lo mejor que puede hacer es tomarse una cañita y dejarse de bobear con esa escopeta. Así le dijo el Tape. Pero el otro seguía encaprichado con cazar tigre, así que el Tape llamó a reunión y en aquella mesa del rincón allá, la gente del boliche discutió la cuestión durante media dama Juanita de tintillo de la casa. Al final se resolvió que Rosadito Verdoso se disfrazara de tigre, cosa de hacerle el gusto al hombre porque tenía eso, pero como vecino no era malo. Para evitarle a Rosadito un fusilamiento con escopeta por buena voluntad vecinal, mientras se iba a disfrazar Talonario lo invitaron con unas cañitas y en un descuido fue Azulejo Verdoso, el hermano de Rosadito, y se la descargó. Se hablaba de tigres, de leones, cuando de repente va Rosadito y se planta en la puerta disfrazado de tigre y va y le chista. Así le chistó, le chistó el tigre. Rosadito le chistó. A lo que Talonario lo vio, manoteó la escopeta. Le apuntó la ligera nomás y apretó el gatillo y ¡clic! Apretó el otro porque era escopeta de 2 caños y ¡clic! Y Rosadito en la puerta como si nada. Y el tiro no salió. ¡Ay, Talonario malo! Con su escopeta pidió una tenaza para ver de arreglarla y la desarmó todita. Y va a la dubija y le esconde una pieza de la escopeta. Cuando el otro la precisó, la pieza entró a buscarla en un solo rezongo y uso indebido de palabra mala en voz alta con mujer presente. Fue ahí que el Tape volvió a pararlo y le dijo, vea, don Talonario, le dijo el Tape, si usted estuviera buscando pieza con baño y cocina, vaya y pase. Si estuviera buscando pieza de rompecabezas, vaya y pase. Pero si anda buscando pieza para tirar tiro, ni vaya ni pase. Tómese algo y no joda. Se ve que el Tape lo miró tan feo, pero tan feo a las vistas, porque el otro ya tenía varias cañas en el buche, terminó de cantorrear con toda la barra, gritando, abrazando, cantando y abrazando al tigre. Y Rosadito no sabía. Y la escopeta parada de culata contra el mostrador se usaba solamente para tirar los puchos en los caños. Continuamos en Puerto Cultura y estamos en la lupa literaria, este espacio donde normalmente analizamos un texto, un libro de esos que han sido base para nuestra cultura en la humanidad. Y así hemos recorrido por distintos géneros literarios, pero también hemos de vez en cuando traído alguna biografía. Como hoy vamos a hablar desde una perspectiva diferente sobre Julio Verne, sobre la humanidad y el progreso.
ese futuro que imaginó Julio en su mente, pero también con conocimiento porque fue un gran investigador. Creo que la mayoría de nosotros ha leído alguna vez a Julio Verne. Tiene muchas publicaciones que si no llegaron a través nuestro, a través de un libro, la hemos visto en el cine. Estas historias de aventuras tan fantásticas como él las imaginó, como él las creó. Julio Verne, un hombre de gran espíritu de investigación, crítico al ser humano, un escritor notable, porque él fue además un autor comprometido con lo que hacía. ¿Por qué digo esto? Porque tuvo ese reconocimiento en vida, también por parte del público, que fue de los pocos que en la historia logró vivir de la literatura, sobre todo en su tiempo, pero porque no siempre sucede. Pero ¿por qué fue tan importante Julio Verne? Estamos hablando de Francia, 1825, donde no existía el concepto de literatura de ciencia ficción, no existía el género como tal, pero Julio Verne escribía novelas de aventuras, ¿sí? De viajes insólitos, imposibles para aquella época, pero que movilizó a muchísimos lectores, porque realmente lo que Julio Verne escribió en su tiempo no lo escribía nadie. Sí fue el precursor, digamos, del género de ciencia ficción, ¿sí? Ya la novela, su primera novela de 1863, 5 semanas en globo, después escribió en 1864 el viaje de la Luna a la Tierra, ¿no? Realmente ponía sobre la mesa situaciones que no imaginaba nadie, como dije recién. Por eso las novelas de Julio Verne tenían para la época una dirección que llevaba a la imaginación hacia otro universo. O sea, no se trataba de contar una ficción en un lugar lejano, en otro continente, con otras culturas, en donde héroes y villanos se debatían por las cosas de siempre. Cosa que también trató, ¿no? Pero él también trataba sobre otra cosa. Julio Verne incorporó la tecnología de avanzada para aquella época para sus novelas. Verne escribió historias de aventuras donde descubrió al público los últimos estudios científicos que se estaban desarrollando en esa época, que la gente común no lo tenía. O sea, no era como ahora que nosotros a través de aplicaciones o de las redes sociales tenemos un conocimiento mucho más más cercano sobre por donde está la tecnología. En aquella época no había manera, pero él sí se contactaba con científicos de su época, preguntaba, debatía, entonces iba desarrollando estas posibilidades, que no lo hacía solo, porque también quienes estaban detrás de esos inventos también tenían un pensamiento de futuro. Claro, estos adelantos estaban en el terreno experimental o simplemente eran proyectos a muy largo plazo que, junto a una gran imaginación como la que tenía Verne, tomaron el rumbo que debían tomar para llegar al lector y así acercarse él con una novela o con una propuesta de novela impregnada de conocimiento tecnológico, ¿no? Como 20.000 leguas de viaje submarino. No existían ni el submarino, ni los trajes para sumergirse, ni nada por el estilo. Ustedes se podrán preguntar qué tiene importante esto más allá del entretenimiento. Bueno, Julio Verne, con sus novelas increíbles, mostró que en un futuro cercano el mundo comenzaría a cambiar a pasos agigantados. O sea, desde el comienzo del siglo XX, la ciencia evolucionó como nunca antes había sucedido, y el rol de un escritor como Julio Verne fue fundamental para que esto sucediera, porque no es posible poner de un momento para otro el conocimiento tecnológico sin que la población estuviera preparada.
Entonces el mundo, cuando supo que la existencia de un viaje al fondo del mar lo conocía a través de la literatura, pero se veía que con el tiempo eso llegaba a ser posible, realmente logró entender lo que estaba pasando y lo que se venía con más profundidad. Esta posibilidad no es poca cosa, porque el día que la ciencia ficción necesitó demostrar que se podían construir trajes de inmersión presurizados, tanques de oxígeno y un vehículo tecnológicamente apropiado para esto, ya estaba la idea implantada en la cabeza de todos y sobre todo, ¿en dónde? ¿Qué era lo más importante? En los inversores, en los que tenían que confiar en un proyecto. Una cosa es llegar a un inversor y decirle voy a desarrollar tal cosa y la persona no tiene la más pálida idea de qué se trata y qué puede encontrar en el fondo del mar y qué recursos se pueden encontrar en el fondo del mar y de qué manera se llega al fondo del mar, si no tenía una idea previa. Y esa idea previa, esa semilla, estaba en el libro de Julio Verne. Así que ustedes se darán cuenta de la importancia enorme que estas historias de aventuras, como eran llamadas en ese momento, tuvieron como impacto en la sociedad, pero sobre todo en el inversor, que era necesario, fundamental para el desarrollo de la ciencia que se venía. O sea, era importante llegar a los inversores, ¿sí? El mundo científico tenía que expandirse y necesitaba de la aprobación también de ¿quién? De los gobiernos, ya que muchos de estos inventos son o quedan en la órbita de las Fuerzas Armadas. Y aunque no nos guste, muchos de los adelantos científicos que conocemos primero se probaron en la guerra o se desarrollaron para o durante los conflictos bélicos. Y después quedan como adecuados al uso de todo el mundo. Ustedes, no estoy justificando tampoco esto, ¿no? Pero son los pasos que normalmente se dan. Ustedes podrán comprobar cuántas de las fantasías de Julio Verne se pusieron en marcha en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y también después, como el viaje a la Luna. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos, como China después, desarrollaron el plan espacial, Europa también, ¿no? El plan espacial dentro de la órbita militar, porque recién al comienzo estuvo en manos privadas, pero enseguida ya hubo nexos con los gobiernos y con la investigación y desarrollo armamentístico. O sea, ¿qué les quiero decir? Que escritores como Julio Verne, como Ray Bradbury, como Arthur C. Clarke, entre otros, Isaac Asimov, H.G. Wells, han investigado o investigaron en su tiempo y se acercaron al mundo de la ciencia para contribuir con el avance de la sociedad. O sea, fueron preparando, modelando la sociedad, o sea, fueron como educando a todo el mundo, a todas las personas, para que estuvieran preparados y no tuvieran miedo a ese futuro que se venía. Porque si no, el impacto psicológico hubiera sido tremendo. Y como dije al comienzo, el inversor tampoco hubiera invertido. Si yo nunca hubiera leído, me hubiera enterado por un diario, por un comentario, por lo que fuera, sobre un viaje en un vehículo que podía sumergirse, si alguien me viene, yo soy una persona que puedo hacer ese aporte y me viene a hablar de algo que no tengo ni idea y no tengo ni a quién consultar porque nadie sabe nada, y va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil arriesgar a algo de lo cual no se sabe qué va a suceder. Sin embargo, el precedente de todo esto ya estaba en los libros de Julio Verne. Estos escritores son el eje de muchas cosas, de múltiples eventos que se dan a partir de levantar, digamos, la punta de un velo del conocimiento para todos. La lectura, la cultura, la educación cumple ese rol para que aceptemos nuevas propuestas y no tenemos
que temer a esos nuevos desafíos. O sea, el futuro se logra ver y expandir a través, primero, justamente de la literatura. Recién mencioné que muchos de los inventos en las novelas de aventuras de Julio Verne se hallaron en el ámbito militar, pero también sale de los impuestos que paga la población. O sea, todo está encadenado y una cosa necesita de la otra. Y a veces esto no es a propósito, sino que se vincula especialmente. Aún hoy hay movilizaciones y críticas hacia los gobiernos que invierten tanto, por lo que la población debe pagar sus tasas, ¿no?, para financiar proyectos como por ejemplo la NASA, que la población paga para financiar, toda la investigación que se hace en el espacio. Menciono este ejemplo como pueden haber otros, porque no todos aprueban estos gastos extraordinarios. Pero no ignoran que con el tiempo todos se están beneficiando de los resultados de este tipo de investigaciones, porque nadie anda ya con un mapa de papel buscando una dirección. Hoy todos utilizan un GPS, todos tenemos calculadoras, todos nos comunicamos, como sabemos, de una manera muy avanzada, y así podemos transmitir imágenes con la calidad. Hoy con un celular se puede filmar una película. O sea, cada uno de nosotros tiene en el celular más tecnología de la que se llevó a la Luna en el Apolo 11 en 1969. ¿Ustedes se dan cuenta de lo importante que son los escritores, sobre todo de ciencia ficción, cuando estamos hablando de ciencia, ¿no? Como todos los que nombré hoy? Así que muchas de las cosas que los escritores han trabajado en sus novelas las hemos visto y otras aún no, porque incluso cuando se hablaba sobre duplicar gente a través del código genético, o sea, en los años 60, 70, el público de entonces no lo recibía con la misma óptica que lo vemos hoy, porque hoy sí vemos que todo eso está siendo posible y se está desarrollando rápidamente, pero antes no. O sea que todo esto parte ¿de dónde? De escritores como Julio Verne. En la época de Julio Verne, los polos de la Antártida, el África tropical y las profundidades submarinas eran territorios desconocidos para el lector promedio, y solo los escritores visionarios lograban llevar a la humanidad hacia esa realidad desconocida todavía para la época, donde la tecnología de la que Verne contaba a sus lectores no existía. Incluso Verne contó sobre determinados peligros si la tecnología caía en manos del imperialismo absolutista, y previó el uso de gases tóxicos y misiles aéreos que se utilizarían recién en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea, no es que él fuera un vidente, él se anticipaba al futuro porque conocía ya muchos de los prototipos que se estaban utilizando, investigando, experimentando, pero todavía faltaba tiempo, todavía faltaban años para que el ser humano realmente viera un mundo desgraciado a través de esos inventos. De esta manera llegamos al final de la lupa literaria que, como les dije al comienzo, comenzamos hablando hoy de un escritor de aventuras como Julio Verne, que de la mano del conocimiento de gente con la que él se relacionó de ciencia, logró articular una época que comenzaba a tecnificarse y que hoy ya parece que nada nos asombra. Nos encontramos el próximo sábado aquí en Puerto Cultura. Y ya sobre el final de Puerto Cultura, entramos en el último bloque. Palabras más,
palabras menos. Y vamos a hablar sobre algunos consejos literarios. Cuando se tiene una idea, que no siempre pasa, no podemos dejar para después. Hay que, sí, tomar nota, hacer una reseña, ponerla en el cuaderno de apuntes, en el bloc de apuntes, pero no hay que dejarla para mucho más adelante. O sea, no creer que más adelante se estará mejor preparado para escribir esa historia. Porque nosotros vamos cambiando, pero ya lo vamos a desarrollar. Le voy a explicar por qué. Porque después de un tiempo, nosotros cambiamos y superamos lo vivido. Entonces, ¿qué pasa? Ya no vamos a necesitar contarlo. Si se trata de un tema que nos interesaba, puede ser que nos interese hoy, pero no dentro de un año y mucho menos dentro de 2, 3, 4, 5 años. Ya hemos cambiado nuestra óptica, quizá ni siquiera nos interese y perdamos el interés por contar eso que estuvo guardado y no fue aprovechado. Pero ¿qué ocurre con todo esto? Lo que aquella historia tenía para nosotros, para poder contarla, ya no nos va a decir nada. O sea, lo que habíamos vivido y lo superamos y no lo profundizamos para llevarlo a la escritura y hacer la catarsis literaria que se necesita, porque por eso se dice que la literatura es sanadora, ¿sí? Porque nosotros, o sea, los escritores hacen un proceso, el artista en general, no importa si es música, arte plástico, escultura, el artista hace un proceso interno sobre el cual, a través de energía, escribe, esculpe, pinta, toca una melodía, compone una melodía. O sea, bajo determinadas circunstancias, la energía que tenemos puede exteriorizarse, convertirse en otra cosa. Y ahí es donde nos hace bien. Al escritor le hace bien contar esa historia desde ese sufrimiento, desde ese momento, o desde esa felicidad, o lo que sea, que lo haya conmovido de sobremanera para poder contarlo. Pero si nosotros lo guardamos mucho tiempo, después cambiamos, como dije hoy, no volvemos a conectar de la misma manera. ¿Y qué hacemos? Lo ponemos a un costado y ya no lo utilizamos, ya pasó. Decimos, lo superamos, pero mentira, no lo superamos. Solo lo pusimos a un costado y no lo explotamos. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa que no hicimos la catarsis. Y si no hicimos la catarsis, el problema sigue, solo que no lo estamos queriendo ver. Pero ¿eso solamente trata de olvidar un tema y dejarlo en un rincón? No, trata, en este caso, de escribirlo. ¿Por qué? Porque es la manera de poder entenderlo. No importa el género, poesía, novela, cuentos, relatos, no importa. Un ensayo. Esa experiencia que nos interesó, porque la escuchamos, porque la vimos, nos contaron, o esa experiencia que vivimos y nos alteró en su momento y dijimos, tengo que escribir sobre esto, y no lo hicimos, bueno, no cumplió el efecto, el proceso de entendimiento que para ese momento tuvo para uno. Y uno lo cuenta primero para uno y después trata de acomodar toda esa experiencia para los demás, porque cuando pasen por una situación así, esa persona, y bueno, va a empatizar con lo que hemos escrito. Por eso, por un lado se dice que la literatura es sanadora, y por otro lado es necesario escribir, en este caso, en el momento. Uno puede decir, bueno, está, junto todo este material, leo, anoto tal y cual cosa y empiezo el mes que viene, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, pero no dentro de 1 año, 2 años, porque seguramente muchas otras cosas van a pasar y ya no lo voy a sentir, ni a ver, ni a ser tan autocrítico como en ese momento lo podría llegar a ser. Y ustedes podrán decir, bueno, y realmente es importante. Sí, es importante, porque lo que estoy rechazando es lo fresco de ese momento, la frescura de lo que está escribiendo. Y con frescura, con fresco, me refiero a las emociones, al caudal de emociones que en ese momento tengo abierto dentro mío para poder escribir con
la sensibilidad que este momento, sea bueno, sea malo, no importa, me está alterando de tal manera que me permite ponerle un rumbo a través de la escritura y entender por qué eso que está pasando me está pasando. Y seguramente no estoy seguro, que lo estoy viendo de esta manera, si lo escribo en el momento, con la intensidad necesaria y la intensidad más fuerte que lo puedo llegar a contar ahora y no después. Porque hay que dejar que la historia nos enseñe. Lo peor que podemos hacer es decir, bueno, viví esto y lo voy a escribir de tal manera y voy a estudiar esto y voy a preguntar acá o allá, porque estoy pensando no en todo esto que yo dije, estoy pensando en el éxito, en el reconocimiento. Y eso es un proceso diferente. Y lo otro es un proceso totalmente distinto. O sea, hay que comenzar a escribir en el momento en que uno siente, porque es el momento. Después, dejarlo pasar, bueno, es otra cosa, es otro estado y es otro estado mental también, es otro estado sensitivo y es otra intención. Pero todo eso hace la diferencia, Otra cosa como consejo que les voy a dejar por acá es no comenzar a escribir pensando en una continuación, porque se van a arrastrar errores. Ustedes comiencen a escribir lo que tengan que hacer y pongan un final. Y si el final es abierto y creen que pueden llegar a continuar, esperen. O sea, todo proceso literario tiene un ciclo y hay que esperar a que ese ciclo termine y se haga un llano para tomar distancia. Ahí sí hay que tomar distancia. Y si uno cree que tiene más material o que realmente puede haber una continuación, bueno, la continuación va a ser diferente. O sea, arrastra cosas, pero va para otro lado, o hay otros personajes, o van a suceder otras cosas. Pero yo debo tomar distancia de lo primero para estar seguro de no arrastrar errores que después no sepa cómo salir. Entonces, escriban una historia, tómense en un tiempo, unos meses, ahí sí tómense en un año. Porque lo que vayan a escribir con respecto a esto otro, puede que esté sucediendo y necesiten justamente vivir un poco más para que tenga un sentido con lo que ya escribieron. No hay que angustiarse con el querer publicar. Primero hay que escribir, hay que trabajar mucho para ponerse en el camino y saber que lo que uno está haciendo, lo está haciendo con el corazón, porque eso se nota como lo artificial. Cuando uno escribe solamente para el éxito, bueno, ahí se nota y no queda bien, ni ustedes van a quedar bien como autores. Nos encontramos el próximo sábado con otros consejos literarios o con algún otro tema vinculado. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos, siempre digo, con gran tristeza zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras literarias, porque de eso se trata, de pasar un momento genial entre amigos en una noche de sábado desde Puerto Cultura y en esta cálida casa que es Difusora Soriano. Le agradecemos a todos por haber estado allí, le agradecemos a la dirección de la radio por permitirnos estar aquí y le agradecemos también a nuestros columnistas, a Melanie Fay y a Tito Ramos, que hoy han estado con nosotros, y también, bueno, Sandra Rush, que nos trajo esta historia de Carolina Lara de von Richthofen, que realmente ha sido maravillosa, ¿no? Realmente siempre digo lo mismo, en Soriano, el departamento de Soriano es una puerta hacia otro mundo, porque también nos habló del aviador Julio Gil Méndez. Vaya, qué otra historia. Las historias de Sandra Rush siempre apoyando la historia de Soriano, tienen ese carácter que realmente lo hacen único.
Amigos, les agradecemos por habernos escuchado una vez más. Hace ya años, en cualquier momento vamos a tener que festejar el cumpleaños de Puerto Cultura. Buena semana, que pasen bien, no se vayan porque Difusora Soriano continúa con la mejor programación del fin de semana. Adiós.